una breve disertación, un breve análisis sobre los posibles temas que les van a hablar ustedes en el tercer corte, que son casi todos. Es como una ruleta. Este parcial que tengo aquí, mi lado izquierdo, es un parcial que se hizo hace 2 años, más o menos. Pueden que hayan temas nuevos, no tengo ni idea. Y estaba tratando como de pensar la manera en que lo debería hacer, porque como son muchos temas y pues se supone que ya los videos que hay en el canal abarcan la mayoría de esos temas, les voy a hacer como tablas de memoria para más o menos entender cómo interpretar las preguntas. Entonces empecemos. Entonces la primera pregunta, ¿cierto? No sé si está aquí. Si alguien tiene problemas para ver la pantalla, por favor me dicen. La primera pregunta nos muestra un modelo, ¿cierto? Una estimación. Y esa estimación viene con unos p-valores. Cada vez que ustedes les hablen de p-valores, refiere a la significancia del modelo. Entonces tenemos coeficientes y tenemos significancias. Entonces vamos acá. Cada vez que aparezca el p-valor, refiere a la significancia del modelo. Sí. Del modelo. Entonces, esa significancia, ustedes ya saben que el nivel de significancia es del 10%, es del 5% y es del 1%. Y se va a representar con un p-valor del 0.1, del 0.5 y el 0.01. Esta es a todos los niveles. Bien. Pero para evaluar esa significancia hay que tener en cuenta las formas funcionales. Y esas formas funcionales del modelo son varias. Puede ser lineal, lineal, puede ser logarítmica, logarítmica, puede ser logarítmica, lineal, puede ser lineal, logarítmica. Entonces, aquí por lo menos, al lado izquierdo estamos viendo que es un modelo de forma log, ¿cierto? Y es lineal para cada una de las variables. Es decir, si hubiera por ejemplo aquí un ln aquí chiquitito, se referiría que es logarítmico cuando evaluamos esta y esta. ¿Sí se entiende? Entonces, si evaluamos la significancia de esto, tenemos que tener en cuenta si es logarítmico y si es lineal. Si está solito, significa que es lineal. Esa cantidad de carros que escucho. Entonces, empecemos aquí. Nos dicen beta 2, o sea, ya sabemos que beta 2 pues, es el que está en segundo lugar de los independientes. Beta 2, o sea, este valor que está aquí es de 0.97, es significativa al 5% y beta 3 es significativa al 10%. De todas las frases que aparecen, nos dicen cuál es la afirmativa, cuál es cierta. Entonces, ese beta 2 dice que es al 5%. Verifiquemos. Debe ser menor a 0.05 porque es al 5%. Siempre se desea lo menor. En este caso, esta no es significativa. Pues en ese caso, podemos descartar esta opción. Entonces la eliminamos. Beta 1, dice beta 1 es estadísticamente significativa al 1%. Entonces miremos beta 1. Es 0. Debe ser menor a 0. A 0.01. Y en este caso no cumple tampoco, porque es mayor el p-valor de ese coeficiente. Entonces esta tampoco es real, tampoco es acertada. Nos dice beta 1 no es estadísticamente significativa. Bueno,
esta es estadísticamente significativa al 5%, porque el p-valor es inferior al 0,5. ¿Sí lo ven? El del beta 1, este que está acá. Si es inferior a ese, por lo tanto, en esta parte también la podemos rechazar. Entonces, vamos poniendo la X. Y luego nos dice la C, beta 1 es estadísticamente significativa al 5%, lo cual es real, lo acabamos de mirar ahorita, pero además nos dice que beta 2 es estadísticamente significativa al 10, lo cual también es verdad, es menor que 0.1, ese es el 10. Ustedes, una forma de pasarlo a decimales es simplemente tomar esos valores y multiplicarlos por 100. Es un atajo que se pueden utilizar. Pues, por ejemplo, si toman 0,042, pues eso nos haría 4.2 si lo multiplican por 100. En este caso sabrían que es significativa al 5% porque es menor. Este es menor que este. Listo. Entonces ahí va y sabemos que por descarte es este. Esa es la verdadera, es la cierta. Vamos a la 2. Dice, para tratar de explicar a la variable importaciones, se estimaron 4 modelos en el que se usaron diferentes combinaciones de variables explicativas. O sea, todas las independientes. Lo que cuando uno habla de variables explicativas se refiere a variables independientes también. Son varios nombres. Voy a poner acá. Se refiere a variables independientes, las que están a la derecha de la expresión. Listo. Entonces vemos aquí que nos dice que se estimaron 4 modelos, o sea, se estimaron varios y igual a beta 1 por beta 2 por x y así, los que ustedes ya conocen. Se estimaron 4 de esos iguales y cada uno corresponde a una letra. Luego nos ofrecen los criterios de selección. Los criterios de selección evalúan qué tan bueno es un modelo. Entonces, el otro tema son criterios de selección. Y hay 4 tipos de criterios, o por lo menos el profe nos muestra 4. Es el de Tail, el de Amenilla, el de Schwartz y el de Akaike. El de Schwartz es el mismo bayesiano, ustedes lo van a encontrar en algunas partes como bayesiano. Y tenemos que este modelo, que estos criterios de información, lo que buscamos es que sean menores. Entre menor sea, más ajustado es a la realidad, es más deseable. Entonces, Felipe, qué pena, te interrumpo. ¿De casualidad tú vas a grabar esta clase? sí, aquí está grabando. Ay, mil gracias. Listo, vale, no te preocupes, gracias por ayudar. Sé que algunos de ustedes trabajan y pues que no pueden ver la monitoría hoy o están conectados pero pues no pueden prestar atención y luego se desatrasan. Igual, si tienen dudas después pueden preguntar en el chat. Sí, escucho, sino para más tarde ver cómo lo estás haciendo. Gracias. Ah, ok, vale. Sí. Listo, entonces, tienen ustedes 4 criterios. De entre esos criterios, el de Tail es el que se desea que sea mayor. Y es el único. De resto, todos los demás se desea que sean menor. Entonces, si nos ofrecen acá esta gráfica de esos 4 modelos que nos dice el problema, en teoría podemos comparar cada uno con cada uno. Tail con tail, tail con tail, tail con tail, tail con tail. Eso uno lo puede hacer. Pero puede darse el caso, y lo explicaba en la clase pasada, de que sean iguales. O sea, tail aquí sea igual a este, y este sea igual a este, y este sea igual a este.
En teoría, el criterio que domina sobre los demás es este, es el bayesiano. Domina sobre los otros criterios. Voy a resaltarlo acá. Se domina sobre los otros criterios. Y estos criterios evalúan el mejor modelo. Bien, entonces en este caso, para esta pregunta, con lo que les acabé de decir, el bayesiano o el Schwartz, pues es el que más domina. Yo sugiero que empiecen por aquí, por el de Schwartz. Les hacen comparaciones, recuerden que es el menor. Entonces en el modelo A tenemos 2.3695. Ese es menor que el B. Entonces en este caso A va ganando. Ahora enfrentemos A con C. A con C es menor a va ganando. Y ahora enfrentemos A con D. 2.36, 95 con 2.3674. Ahí me equivoqué. O sea, esas son las respuestas, no son los modelos. Son las respuestas. En ese sentido, la respuesta D nos ofrece la menor, que es 2.3674. Entonces, la respuesta D, no el modelo D, la respuesta D, que es 2.3674, es la más baja y es la respuesta correcta. Vamos a ir quitando las barritas blancas. Entonces, en ese sentido, el modelo C es el apropiado porque tiene el criterio Schwartz más bajito. Ahora vamos con el siguiente, que son supuestos. Entonces también les van a evaluar supuestos. Creo que son 6, no recuerdo. Bueno, entonces aquí están los supuestos. Los del modelo de regresión lineal. Entonces ustedes tienen el supuesto de linealidad, ustedes tienen el supuesto de homocedasticidad, tienen el supuesto de completitud. No es el orden que los presenta el profe, creo, pero sí están todos los modelos, supongo yo. Está el de exogeneidad y está el de no autocorrelación. Ojo con este no autocorrelación porque lo que se desea es lo que aparece. O sea, se desea que no haya autocorrelación. Entonces, una pista por identificar a qué se refiere cada uno es mirar a qué parte del modelo se refiere. Ustedes tienen su modelo, tienen Y, tienen X, tienen sus betas. Tienen Y, tienen sus betas. Por sus X. Y tienen el error. Esos son los componentes del modelo. El supuesto de linealidad dice que todos deben estar elevados a la 1. ¿Listo? Entonces, se refiere a elevado a la 1, para que entiendan, para no escribir tanta cosa. Si ustedes ven algo elevado a la 2 o ven una división, ven algo raro, o sea que no esté en una misma línea la función, entonces no cumple el supuesto de linealidad. El supuesto de homocedasticidad dice que la varianza debe ser constante a lo largo de las observaciones, y se lo expliqué en la monitoría antepasada, creo que fue. Pues tenían aquí una varianza y tenían datos, y se supone que esta aquí era la varianza de las observaciones. Pero una forma de entenderlo más sencillo es simplemente decir que los datos se comportan iguales y que la varianza es constante. Si no es constante, no hay homocedasticidad. Hay lo contrario. Entonces voy a poner aquí, si no hay varianza constante, hay heterocedasticidad. ¿Qué es la varianza? La varianza es simplemente una forma de medir la dispersión de los datos de forma media. O sea, si tenemos acá un modelo y medimos acá la distancia que hay respecto a nuestro modelo, este es nuestro modelo,
pongamos, pues esa distancia es una forma de interpretar la varianza, aunque en realidad es una operación matemática lo que está detrás del cálculo de la varianza, pero es eso. ¿Listo? Es la forma en que varían los datos. Entonces la varianza debe ser igual porque los datos deben de ser iguales. Uno no puede comparar peras con manzanas. Entonces la varianza debe ser constante a lo largo de las observaciones. Tenemos el otro modelo que es el de completitud y simplemente dice que el modelo debe estar completo. O sea, debe tener una Y, unas X, al menos un beta y el error estándar. Y ustedes ya saben que se representa con la letra E en el modelo. Y el supuesto de exogeneidad, si volvemos a crear el modelo otra vez, que este modelo los va a tener aburridos. Beta 2 por X, es un más. Aquí hay un error. El supuesto de exogeneidad dice, por ejemplo, que si esta es la observación 1, ¿cierto? Y esta es la observación 2, como es que todos esos dos son iguales, pues el error de mi observación 2 no debe estar relacionado con la observación 1. No debe estar relacionado. Ese es el supuesto de autocorrelación, perdón, me pasé a autocorrelación. Entonces, los errores no deben estar relacionados. Y el de exogeneidad nos dice, para mí que me faltó un supuesto, ahora lo pongo. El de exogeneidad nos dice que los errores no deben de estar relacionados con las demás variables. Una cosa es entre los errores mismos y los errores no deben estar relacionados con las demás variables. Deben de ser independientes en teoría. Y hay otro supuesto que es el de la multicolinealidad. No multicolinealidad. Donde las X no deben de estar relacionadas. En teoría, uno debería aprenderse esto, a qué se refiere cada uno. Pero digamos que de forma general lo que nos está diciendo es que todo el apartado de variables independientes, o sea, las X y los betas y el error, deben de ser independientes. Todo esto debe ser independiente, todo lo que está aquí con los coeficientes debe ser solito, no debe de influirse entre ellos mismos componentes. Listo. Entonces si vemos acá, aquí nos está hablando de covarianza. ¿Listo? La covarianza es la relación de dos variables al mismo tiempo. Eso es en teoría lo que es una covarianza. Pero mire que nos está hablando de entre dos errores aleatorios. Nosotros ya sabemos que cuando se trata de dos errores o entre errores, estamos hablando de la no autocorrelación. Entonces, en ese sentido, la respuesta es la de no autocorrelación. Luego volvemos a un tema que ya vimos, que es el tema de las matrices. Entonces yo les decía que si la matriz X, o sea, la de las X, que era una forma de ordenar los elementos, es una X de individuo 1, X de individuo 2, y así sucesivamente. Entonces teníamos que si había una columna de unos, significaba que esto que está aquí tiene intercepto. Si no hay columna de unos, no hay intercepto. Y el intercepto se representa como el beta 1. Aunque a veces, miren cómo aparece acá, que esto también es para cuchilla, aparece como A1. O sea que beta 1 y A1 son lo mismo en teoría. Esto no es una regla formal. O sea, a ti te pueden poner una 2 y ese puede ser tu intercepto. ¿Cómo uno identifica el intercepto? Porque el intercepto está solo, no está multiplicando ninguna X. Miren acá, este tiene intercepto a 1, tiene intercepto a 1. Este no, porque tiene una X aquí multiplicando. Y este tiene intercepto a 1.
Entonces voy a poner acá matrices. Las matrices que tienen una columna de unos en forma de ecuación significa que tienen intercepto. El intercepto se identifica porque es el elemento que no multiplica a ninguna x o variable explicativa, voy a poner entre paréntesis. O variable explicativa. Así, espero que estén alcanzando a leer allá. Y este puede ser representado como beta 1 o A1. Pues aquí está representado como A1, ¿no? Como beta o A. Voy a ponerlo así. Creo que aquí está la forma de insertar ecuaciones para no confundirnos. Y aquí beta va a ser beta. Listo, ahí se los dejo. Beta o A. Voy a pegarle esto acá. Listo, entonces si miran acá, esta matriz tiene un intercepto, pero aparte del intercepto también tiene variables explicativas. Tiene dos, tiene un x2 y un x3. Entonces miremos aquí el modelo 1. ¿Tiene intercepto? Sí, cumple. Es A1. Entonces chuleamos. Vamos a hacerlo más grande. Chuleamos. ¿Tiene x2? Sí. Chuleamos. ¿Tiene x3? Sí. Chuleamos. Y tiene el error, que siempre debe tener el error. Como E o como A. Ahí este modelo cumple con todo. Miremos el segundo modelo. ¿Tiene intercepto? Sí. ¿Tiene A2? Sí. Que representa este x2, la multiplicación de las dos. Pero no tiene x3. Entonces aquí falta el x3. El modelo 3. El modelo 3 no tiene intercepto, ya lo podemos descartar, aunque lo demás esté bueno. Y el modelo 4 tiene intercepto, tiene A2, tiene A3, pero tiene una 4 que no está en mi matriz. O sea, no tengo el x4. Aquí me faltaría, por ejemplo, otra columna que me dijera x4. Yo luego le asigno una A, ¿cierto? Pero pues en este caso mi matriz no lo tiene y por lo tanto no lo puedo poner en una ecuación. En ese sentido, la respuesta correcta aquí es el modelo 1 y es la respuesta B. Vamos al siguiente. Nos dice, un economista analiza el siguiente modelo para 43 industrias. Entonces nos dice aquí 43 industrias. Un modelo probablemente sea costos. Miren, sí, C costos. Entonces nos dice que están evaluando los costos de producción porque es mi variable dependiente y que se está medido en millones. Esa es la unidad. Todo lo que salga aquí van a ser millones. Si aparece un 1 es un millón. Y Y es el nivel de producción en unidades. Ahora miren acá, no siempre la Y es la variable dependiente. La variable dependiente es la que está sola en mi ecuación. Está sola al lado izquierdo de la expresión. En este caso es C. Esta es mi variable dependiente. Entonces voy a ponerlo acá. Una manera de identificar mi variable independiente, es decir, mi objeto de estudio, que es lo que estamos tratando de explicar dentro de una ecuación, es identificar
La variable está sola, al lado del igual. Puede estar al lado izquierdo o al lado derecho, pero generalmente está al lado izquierdo. Entonces vamos acá, volvemos acá. Nos dice, además, dice que Y es la producción, o sea, son producción que explica los costos. Entre más uno produzca, pues más costos va a tener. Y que esa producción está medida en unidades. Entonces, si aparece que un 1 es una unidad, 2 es 2 unidades y así sucesivamente. Mientras que acá va a ser 1 millón, 2 millones, etcétera, etcétera. Luego nos dice, además se sabe que la suma de cuadrados residuales, o sea, esto, lo que les expliqué ahorita, pero hacia todos, o sea, esto es una suma, esto es una suma, esto es una suma, luego se suman todos entre sí, se elevan al cuadrado y nos queda esto que está acá, suma de cuadrados residuales. Dice que esto arrojó un valor de 24.50. 24.50. La suma de cuadrados residuales. Y nos dicen qué valor tomará la varianza del error. ¿Qué valor tomará la varianza del error? La varianza del error. Listo. Nos vamos acá. Si ustedes buscan en internet la fórmula de la varianza, les van a aparecer muchas. Les van a aparecer muchas. N, N-1, ¿sí lo ven? Por ejemplo, acá tienen la división N, acá N-1 y uno no sabe cuál elegir. Pues resulta que nosotros en economía la forma más específica de saber sobre qué dividir lo tenemos a través del número de parámetros. Entonces, por ejemplo, acá el número de parámetros es el número de betas. Voy a ponerlo acá. Entonces, para calcular la varianza se utiliza la siguiente fórmula. Pues tenemos acá que la varianza se interpreta así. Ya les explico bien con la ecuación. Esto es una varianza y esto está elevado al cuadrado, entonces necesito poner un índice acá. Esta es la varianza. Y nos aparece acá una fracción, la suma de cuadrados de residuales, y nos aparece abajo n menos k. K es el número de parámetros, entonces voy a especificar los componentes, donde SCR es la suma de cuadrados residuales, o sea, lo que queda, la diferencia entre mi modelo y lo que en realidad pasa en la vida real. N es mi número de observaciones. Ojo, porque a veces son observaciones y a veces son periodos de tiempo. Pueden ser años, pueden ser personas, objetos. Eso es N. A veces, ¿no? A veces es T, pero depende del modelo que estemos hablando. En teoría, yo diría que se enfocarán en el número de observaciones, porque todavía no trabajan con series de tiempo. Y K es el número de parámetros, o sea, el número de betas. Si ustedes miran su modelo, ustedes van a tener acá, voy a ponerlo aquí en la mitad, van a tener esos datos. Ustedes van a tener 43 industrias, que corresponde a N. Ustedes tienen 1, 2 parámetros, estos son los parámetros, los betas, que corresponde acá, tienen 2 parámetros. Y tienen la suma de cuadrados de residuales, que ya la calcularon por acá y no se alcanza a ver, que era 24 algo. Entonces lo que tienen que hacer es simplemente dividir. Entonces yo lo voy a hacer acá.
dicen que eso muy correcto, agarra un valor de, aquí se tapó, 24.50. Entonces tenemos 24.50 que hay que dividirlo sobre n menos k. En este caso n es 43 porque son las 43 industrias. Entonces n son 43 y menos k, que son dos parámetros, beta 1 y beta 2. Y eso nos da 59.75. Mirenlo acá, 59.75. Esa es mi varianza del error. Ahora pasamos al siguiente. Dice, en un modelo de regresión se obtuvo que la variación explicada es de 200 y la variación no explicada es de 300. Esto es otra fórmula, o sea, está mencionando los componentes para calcular el R cuadrado de otra fórmula, a través de la variación explicada y la no explicada. Entonces voy a ponerles acá esa fórmula. Entonces, fórmula para calcular el R cuadrado. La fórmula. Y es simplemente entender que lo que nos está viendo el R cuadrado es lo que explica, o sea, la variación explicada sobre la variación total. Aquí no nos están dando la variación total. Miren acá, nos dice, se obtuvo un modelo de regresión, o sea, sí lo estimaron, cuya variación explicada es de 200. Eso es lo que iría arriba de la división. Y la variación no explicada es de 300. Tenemos la no explicada, no tenemos la total. Entonces lo que se supone que debemos hacer es sumar. Sumamos la explicada, que es de 200, y sumamos la no explicada, que es de 300. La explicada y la no explicada nos van a dar la variación total. Entonces lo ponemos acá. Aquí pondremos R cuadrado. R cuadrado del ajuste del modelo. El ajuste del modelo. El ajuste del modelo. Y lo ponemos acá. Entonces, donde la variación explicada, la variación total, es igual a la variación explicada más la variación no explicada. Ustedes tienen una interpretación de esto en alguno de los videos que les subí. Por si algún momento les dan un valor de R cuadrado, ahí se interprételo. Eso lo mide en porcentaje. Voy a ponerle aquí una posible explicación. Del R cuadrado. O sea, el R cuadrado explica el X porcentaje, porque se mide en porcentaje, de la variable independiente, de la variable dependiente, que es explicada por el conjunto de variables independientes. Y seguimos volando. Listo. Acá vuelven y nos presentan un R cuadrado. Ah, no, es el mismo que ya respondimos. O sea, la respuesta del otro era no hemos respondido a este. Y nos presentan la matriz abajo. Entonces tenemos 200 sobre 300 más 200, que son los totales, y eso nos da 700. Porque lo estoy sumando, disculpen ahí. 200 sobre 200 más 300, pues que es 500, y eso nos da 0.4, y ese es el R cuadrado, una fórmula de calcularlo, 0.4. Luego venimos aquí, otra vez tenemos una matriz, y lo que les decía antes, miren, en esta aquí no aparece una columna de unos, entonces esta columna aquí no tiene intercepto. Como no tiene intercepto,
nosotros de forma lógica podemos descartar esta, porque esta sí tiene, podemos descartar esta y podemos descartar esta. Lo único que nos queda sin intercepto es el modelo 2, pero aún así comprobemos. Tenemos x2, tenemos x2, tenemos x3, tenemos x2, tenemos x3 y tenemos el error. Entonces la respuesta es el modelo 2. Y aquí está, el modelo 2, el que concuerda con mis parámetros. Luego vamos al punto 8, la pregunta 8. ¿Cuál de los siguientes modelos de regresión es lineal? Entonces, si recuerdan, acá les mencioné los supuestos. Los supuestos de linealidad nos dicen que debe estar elevado a la 1, debe ser una línea. Voy a poner acá. Los componentes deben expresarse en una línea. Y de forma gráfica debe ser una línea, una recta. Entonces miremos acá. Mi y es lineal, está elevado a la 1. Si no aparece algo aquí es porque está elevado a la 1. Mi y es lineal. Mi beta 1 es lineal. Mi beta 2 es lineal. Mi beta 3, miren que está elevado a la 2. Pues por lo tanto ese no es lineal. Entonces invalidamos el modelo A. Seguimos. Modelo B, mi beta 1 es lineal. Mi beta 2 es lineal. Mi beta 3 es lineal. Recuerden que estamos hablando de los parámetros, ¿no? No los X. Los X pueden estar elevados a lo que sea. Mi beta 4 es lineal, pero mi error está elevado al cuadrado. Aquí puede haber una confusión, y es que aunque arriba estamos utilizando K como si fueran betas solamente, cuando estamos calculando la varianza, solo calculamos los betas, acá estamos utilizando la palabra parámetros para referirnos a nuestro Y, a nuestros betas y a nuestro error. ¿Listo? Parámetros. Pues continúo. El modelo C es lineal en Y, en beta 1, no en beta 2. Beta 2 no es lineal. En beta 3 sí, pero pues ya lo podemos descartar porque no cumple con el supuesto de linealidad. No es lineal. Luego D, en la D tenemos que es lineal en Y, en B1, en B2, en B3 porque estamos hablando del beta. Esto aquí se puede ignorar porque es el X. El X puede estar en lo que sea, pero el beta debe ser lineal. Mi beta 4 es lineal y mi error es lineal. Entonces en ese sentido el modelo que cumple con que todo sea lineal es el modelo D. Entonces voy a poner acá. Para evaluar el supuesto de linealidad, solo tengo en cuenta los parámetros y el error. Los X pueden estar expresados de cualquier forma. Listo, vamos a la pregunta 9. Vamos volando. El problema de la multicolinealidad surge cuando existe una combinación lineal fuerte entre. Volvemos acá a los supuestos. Miren aquí, multicolinealidad. Esto es un problema. Lo que deseamos es que no haya multicolinealidad. Miren que dice que es en las X. Son las X. En ese sentido, miremos acá. Nos dice las variables explicativas y su error estándar. Bueno, las variables explicativas son las X. Son las X. Pero cuando hablamos de multicolinealidad, voy a ponerlo en verde. Cuando hablamos de multicolinealidad,
No nos estamos refiriendo a los errores, estamos refiriendo a la relación entre las X. Entonces aquí nos dice la B, entre las variables explicativas, sí, son las X, y el error aleatorio. Pues prácticamente está diciendo lo mismo de arriba. Las variables explicativas, este sí cumple. O sea, estamos hablando de X y X. Mientras que los otros dicen variables explicativas y variable explicada. Vamos aquí, la variable explicada es la Y. Es otra forma de llamarlo. Voy a poner acá los nombres ahorita. Pero en ese sentido, entonces la única que cumple, porque esta tampoco cumple, mire que habla de varianzas, la única que cumple en ese sentido es la C, porque habla de X, solo de X. Esa es la C. Si vamos acá, voy a resaltar las cosas, como que son más fáciles de entender. Betas y error, betas, y error elevado a la 1. Acá es la varianza constante, es la palabra clave. Completitud debe tener al menos, eso sí se entiende que está completo el modelo, debe tener X, debe tener Y y debe tener error estándar. X debe tener Y, debe tener al menos un beta, voy a poner entre paréntesis B, y debe tener un error estándar, aquí entre paréntesis puede ser E o U. Los errores no deben de estar, pero los errores se refieren a la letra E en el modelo o a la U. Miren que son errores, son dos. Sanidad. Bueno. X, Y o betas. Las X y los errores. Como una pista para entender a qué supuesto se refiere. Yo ahora les comparto también este documento. Y por acá les decía explicar la forma en que se llaman las variables. Forma de llamar las variables para que no se confundan. Entonces tenemos que la dependiente también es llamada la variable explicada. La variable explicada a veces es llamada Y, generalmente es llamada Y. La independiente, o también es llamada la regresiva. Son muchos nombres, pero es solo una misma cosa. La independiente es la variable explicativa, generalmente es X, y es llamada la variable regresora en algunas partes. Por ahí hay una imagen donde explica esto bien. Hay más nombres que ahora no recuerdo. Independiente. Independiente. Listo. Vamos a la pregunta 10. Creo que el profe hace 12 preguntas más o menos. No sé si les pondrá a desarrollar algún taller o algo así. Yo supongo que sí. Cuando es presencial sí los pone a valer lapicero. Pero bueno. La pregunta 10 nos dice, al realizar la prueba de significancia individual para un coeficiente beta, o sea, lo que estamos haciendo de evaluar el beta, el beta con sus valores de p-valor, o la t calculada, porque es lo mismo, todas son para evaluar significancia, nos dice acá, ¿con cuál de los siguientes valores de la t-student? Mire que aquí no estamos utilizando p-valor, sino t-student. Es más probable no rechazar la hipótesis nula, entonces vamos acá. Pruebas de significancia. Las pruebas de significancia ustedes ya saben que es del 10, el 5 y el 1% como la tabla que está arriba. Pero entonces tenemos la t calculada, donde es deseable tener el valor más alto. Y tenemos el p-valor, donde es deseable tener el valor más bajo.
Si es 0,0000, ese es el mejor. Ahora, esto generalmente se mide respecto a unos valores que arroja una tabla. Yo quiero creer que el profe no les va a poner a sacar la tabla y está revisando los valores, porque pues eso implica sacar el cuaderno. Nadie se va a aprender esos como 300 valores que hay en esa tabla. Pero sí es importante que entiendan la dinámica de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Entonces la hipótesis nula no es otra cosa decir que el beta es igual a 0. O sea, que si es 0, al multiplicarse por la x, o sea, en mi modelo, voy a sentar acá un modelo, tengo y, tengo beta 1, cierto, beta 1, tengo beta 2, tengo beta 3 por x2, tengo beta 3 por x3 y tengo mi error. Entonces puedo decir acá ejemplo, al multiplicar por la x, esa x también va a valer 0. Yo sé que eso probablemente quizás los aburra porque ya varias veces los he explicado, pero es importante a veces hacer como ese repaso. Entonces tenemos acá, por ejemplo, es decir, tengo la hipótesis nula de que mi beta 3 es igual a 0. Por lo tanto, todo esto se anula y lo que estoy diciendo, ¿qué sucede entonces? Es que mi x3 no sirve para nada, no va a explicar mi y. Mi variable dependiente, ¿no? Entonces en teoría lo que hay que hacer es rechazar esto. Pues acá es deseable rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Es decir, nuestro beta debe de valer algo, pero que no sea igual a 0. Pero no 0, aunque es algo muy pequeño. Pues pongo acá el otro ejemplo. Si mi beta 2, por ejemplo, mi beta 3 sería, voy a quitar el tachado, fuera, por ejemplo, 0.00001, esto ya valdría algo. Me está explicando, aunque sea en un poquitísimo porcentaje, pero está ayudando a explicar a y en una parte muy pequeña. Entonces es deseable rechazar la hipótesis nula, es decir, deseable decir que nuestra hipótesis no es igual a 0, que nuestro beta no es igual a 0. Entonces volvemos acá. Al realizar la prueba de significancia individual para un coeficiente beta, ¿con cuál de los siguientes valores de la test student calculada es más probable no rechazar la hipótesis nula? Entonces recordemos que lo deseable es rechazar. El hecho de no rechazar significa, ¿cierto?, de que mi beta es igual a 0. O sea, yo estoy diciendo que esto se cumple, que es verdad y que no explica mi modelo, que para qué lo puse ahí. Entonces, recuerden también que la test student dice que lo deseable es tener el valor más alto. Entonces pasa lo contrario. Si con un valor t student más alto yo puedo rechazar, pues con un valor bajito no puedo hacerlo. Entonces el más bajito de aquí es el valor 1.60, es el valor más bajito. Entonces voy a hacer acá como una prueba lógica de rechazo de la test student. Si mi test student tiene un valor más bajito, test student tiene un valor bajito,
Eso implica que, voy a hacer un símbolo acá, vamos a hacer una ecuación porque no me aparecen símbolos. Eso implica que aumente la probabilidad de no rechazar, hipótesis nula. Y si mi t-student tiene un valor alto, significa que disminuye la probabilidad, no, aumente, mejor dicho, aumente la probabilidad de rechazar. Voy a ponerlo entre paréntesis, digo entre paréntesis, voy a resaltarlo para que se entienda. Ustedes luego pueden estudiarlo y si tienen dudas me preguntan. Listo, entonces en ese sentido ya la respuesta sabemos que es la D. Ahora que un pantallazo de algún examen por ahí que me rotó una compañera y básicamente habla de lo mismo, pero no está respondida. Dice aquí, al realizar la prueba de significancia individual por un coeficiente beta, ¿con cuál de los siguientes valores este student es más probable rechazar? Miren que es lo contrario. Entonces, en ese sentido, es más probable rechazar con el valor más alto, así como hicimos en la prueba lógica. Lo que queremos es rechazar la hipótesis nula. Esta es la hipótesis nula, H sub 0. Ahora vamos acá, la matriz de correlaciones del modelo. La matriz de correlaciones es simplemente como si de forma matricial hubiéramos multiplicado nuestras X, ¿cierto? De acá y nuestras X de acá. Son las mismas. Si ustedes miran acá, esta y esta son las mismas, X2, X2, X3, X3 y así sucesivamente. Cuando ustedes leen esto, deben de leerlo en términos de ajustes. Voy a ponerlo acá y ya lo explico. Cuando hablamos de términos de ajuste, estamos diciendo que 1 es igual a un ajuste perfecto y 0 a no se ajusta para nada. Más o menos algo así como probabilidad de que 1 de que pase y 0 de que no pase. Algo así parecido. Que lo verán ustedes cuando, o probablemente algunos se lo vieron, en modelos Logit y Probit, que son modelos probabilísticos. Bueno, entonces volvamos a esto. En este caso, si miran acá y observan, y evalúan, y se dan cuenta, y consideran, y analizan, X2 y X2 tienen un ajuste perfecto. Pues claro, porque son la misma variable. X3 y X3 tienen un ajuste perfecto. Y así con las demás variables. Y miren que vamos creando una diagonal de unos. Lo interesante es lo que pasa debajo de la diagonal de unos. Porque aquí estamos analizando X2, por ejemplo, estamos analizando aquí en la segunda fila X3 y X2. Esto sí es lo interesante. Y recuérdense que no debe de haber ajuste entre ellos, porque eso implica que haya multicolinealidad, o sea que estén relacionadas. No queremos eso. No queremos eso. Entonces, la forma de leer esto es, si pasa por arriba del 8, o sea, en un 80% se puede leer así, se ajusta en un 80%. O sea que es 80% parecido a mi variable X2, este X4. Es muy parecida. Lo que se sugiere es que esté por debajo del 0.8. Si está por arriba, hay multicolinealidad. Entonces pongamos acá. Se utiliza para analizar la multicolinealidad, para comprobar la existencia de multicolinealidad en las variables explicativas.
Entonces, y se toma como referencia el valor 0.8. Por arriba de ese valor hay colinealidad. Ahora bueno, la colinealidad es entre dos variables, entre dos x, y la multicolinealidad entre más de 2x. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que hay multicolinealidad en x4 y en x2, porque está por arriba del 0.8. También en x4 y en x3 está por arriba del 0.8. En x5 y en x3 0.89. Son como las tres donde hay multicolinealidad. Voy a pegar esta tabla acá también para que se entienda. Y voy a decir acá que hay una fila de unos, como les decía antes, que representan el ajuste perfecto entre las mismas variables. Entre las mismas variables. Y el interés radica en lo que está debajo de esa fila. Esa diagonal de unos. Perdón, diagonal de unos, y creo que se escribe así. Voy a ponerlo unos mejor. De unos. Bien, entonces nos preguntan aquí qué par de variables x. Miren, se me olvidó decirles, esto es solo entre variables explicativas. Aquí nunca van a dar una y. Si ven una y significa que está mal especificado. ¿Listo? Voy a ponerlo acá también. Solo se utiliza para analizar variables x, no y. ¿Por qué? Porque cuando uno examina las y, es ideal que haya correlación. O sea, debe haber correlación entre y y todas las demás variables que están acá. Eso es lo ideal. Y todo esto que está acá. Pero no entre ellas mismas. Esto no es aprobado por Dios. No entre las mismas x. Solo entre y las demás. Por eso nosotros evaluamos es la relación entre estas. Porque entre estas pues es la deseable, ¿no? Y eso lo hacemos en un modelo. Bien, entonces dice aquí, ¿qué par de variables x están contribuyendo más a generar un posible problema de multicolinealidad del modelo? Entonces tenemos acá lo que les decíamos. Las más altas es x5 y x3. Están generando multicolinealidad. x5 y x3. Miren, 0.80, 0.89, 0.85, x5 y x3. Entonces en ese sentido la respuesta es acá, la B. Ahora vamos a la 12. El supuesto del modelo de regresión lineal, según el cual la covarianza entre la variable explicativa y el error aleatorio debe ser 0. Ahora aquí miramos. Es una variable explicativa y un error. Si volvemos al cuadro acá, en este cuadro que les hice ahorita sencillo de los supuestos, encontramos que el supuesto que cumple con eso es el de exogeneidad. Miren, acá está. Exogeneidad dice que los errores no deben ser relacionados con ninguna de las demás variables. En un video pasado les expliqué qué significa algo exógeno, algo endógeno, pero ahora de manera simple pueden entender que es la relación entre e y una x, o entre e y una y. Es la relación del error con otras demás variables. Aquí especifican que son variables explicativas. Ese es el supuesto de exogeneidad. No se confundan por la palabra covarianza, ¿listo? Covarianza muchas veces quiere decir una relación. ¿Listo? No es que hagan un cálculo por allá, no. Solo está hablando de relación. Voy a ponerlo acá también.
Cuando se habla de covarianza, muchas veces se refiere a una relación. ¿Listo? Muy sencillo. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos re bien. Listo. Vamos a la pregunta 13. Se estima un modelo para evaluar la demanda de Internet en varias ciudades a partir de su precio. Entonces tenemos que queremos evaluar la demanda. Esta sería nuestra dependiente. Así de manera literal y narrativa. A partir de su precio. O sea que el precio sería una explicativa. Además se le agregó como otra explicativa la variable de estatura. Entonces tenemos D, que es explicado por P más la estatura, que ellos lo ponen como STD. La estatura promedio de los habitantes. Mírenlo, acá está. Sin embargo, diversos estudios previos manifiestan que la estatura es una variable irrelevante. Entonces será cierto que... Ahora, para ese tema necesitamos revisar el cuadro pasado. En el cuadro pasado hablamos de los errores de especificación. Si miramos acá, en estos errores de especificación, nosotros estamos dando la posibilidad de cometer 3 errores. Eso se llama 3 errores de especificación. O sea, estamos especificando mal el modelo. Y esos errores son excluir variables relevantes, o sea, variables importantes. Incluir variables irrelevantes, o sea, que no importan. Y esas variables que no importan son exógenas. Y aquí incluir variables endógenas. Ahora bien, voy a copiar este cuadro que está acá. Pero lo más probable es que ustedes, se les haga más fácil hacer un cuadro resumido de esto. Entonces voy a ponerlo acá, errores de especificación. Voy a decirles dónde deben enfocarse para leer esto. Ustedes deben enfocarse en la parte que dice estimadores. Yo les explico qué es endógeno, qué es exógeno entre las variables. Deben enfocarse aquí para leer estas tablas, porque es lo que uno crea. Pero en teoría, bueno, voy a ponerlo acá, deben enfocarse primero, antes de seguir hablando, en los estimadores. Si son sesgados o no, y si son inconsistentes o no. Cuando hablan de estimadores se refieren a otra cosa, sino que los betas. Los betas que provienen de mínimos cuadrados ordinarios. Todos los betas que uno calcula, el programa lo hace a través de los mínimos cuadrados ordinarios. Es una forma de optimizar y llegar a este valor. Cuando uno tiene datos, uno no sabe el valor de los betas. Uno le da una base de datos, tienen aquí X, tienen acá, pero el programa no sabe cuáles son los betas. El programa, a través de esos mínimos cuadrados, la forma en que optimiza, saca unos valores betas, que son los betas estimados o los estimadores. ¿Listo? Entonces, lo que interesa es si son sesgados o no. Voy a hacer un cuadro acá, tratando de resumir lo que está arriba. Entonces hay 3 posibles opciones. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1 del título, 4, 5 y 4. 4 por 4. Vamos a hacerlo así. Lo que nos interesa acá es saber que si hablamos de exclusión de variables relevantes, vamos a tener estimadores sesgados. Cuando hablamos de estimadores sesgados, como les explicaba en la clase pasada, estamos hablando de que los betas
no son los adecuados. O sea, a partir de una muestra no se puede determinar una población. O sea, de algo pequeño no puede salir algo grande, algo general. Entonces, variables riesgo, entonces mal estimados. Estoy tratando de resumirlo sin todas las cosas que están allí, porque lo que interesa es esto. ¿Qué pasa cuando entonces está mal estimado? Y aquí, cuando estamos incluyendo variables exógenas y relevantes exógenas, variables que no importan, estamos diciendo que los betas son insesgados y consistentes. Sesgados y consistentes. Acá varianza, voy a poner acá varianza del error, voy a juntarla y parámetros. Sesgados e inconsistentes. Y es válida, válidas, aquí son inválidas, no válidas, y aquí falta la otra opción, incluyendo variables irrelevantes endógenas. En este caso serían sesgados e inconsistentes. Miren acá. Esto básicamente nos está diciendo que está bien cometer este error. O sea, no es que esté bien, pero es aceptable, ¿no? Significancia o prueba de hipótesis. Tratando como resumir el cuadro para que se entienda mejor. Esta es no válida, esta es no válida, no válida, no válidas. Eso es mucho más sencillo. Digo yo que está mucho más sencillo. Y esta lo va a resaltar como verde. El resto que están acá van a ser rojos. Y este van a ser rojos. Cuando estamos hablando de estimadores, ahora sí, cuando estamos hablando de estimadores, o sea, betas insesgados, estamos hablando de que no se ajusta. O sea, a partir de algo pequeño, una muestra pequeña de observaciones, no podemos estimar un beta poblacional o que se pueda generalizar. Eso estamos hablando cuando es sesgado, cuando es sesgado. Entonces es deseable que sea insesgado. Quiere decir sesgo, quiere decir que está ciego. Si me hago entender, o sea, como si se enfocara en algo pequeño y no viera todo lo que está afuera. Es como si así fuera ese beta. Deseable que sea insesgado. Es una palabra positiva. Insesgado. Y cuando hablamos de consistente, pongámosla acá negativa para que se entienda, es que, miren acá, acá está, dice que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, el estimador se aproxima a su valor verdadero. O sea, nos está diciendo que los valores son muy pequeños y que es más difícil de que se ajusten a la realidad. Puede ser muy parecido a lo que está arriba, pero no es lo mismo. Tiene en cuenta el número de las observaciones. Arriba no tiene en cuenta eso. Arriba está diciendo que la muestra no es la adecuada. Aquí está diciendo que la muestra es muy pequeña. ¿Sí me hago entender?
Entonces, lo que está abajo, y cuando hablamos de inconsistente, estamos diciendo, por el contrario, que es deseable que sea consistente. Ahora bien, si ustedes miran acá, esto que está aquí no es un problema. Esto que está aquí no es un problema. ¿Por qué? Ahora me tengo que explicar qué es una variable endógena y qué es una variable exógena. Si tenemos, por ejemplo, una muestra, es decir, si nos enfocamos en un Y, todas las variables que estén a mi lado izquierdo, que estén fuera de ese Y, son exógenas. Pero se analiza una relación entre variables. O sea, por ejemplo, estamos analizando el consumo de helado, ¿no? Y decimos que Y pues es la cantidad de helado que se consume, ¿no? Por ejemplo, lo estoy inventando en la marca. Estamos diciendo que hay variables que no están dentro de esto que la pueden afectar, que no es endógena al proceso. Por ejemplo, decir una variable exógena, o sea que no es resultado del mismo Y, puede ser el calor, porque el calor no es resultado de que la gente consuma helado, es resultado de otras cosas. Sí lo explica porque pues entre más calor haga, más posibilidad hay de que la gente consuma helado, ¿no? Pero una endógena, ¿cierto? Una variable endógena de esa Y puede ser el sabor del helado, por ejemplo. Pues porque las empresas que producen hacen unos helados y sabemos que el sabor del helado es algo intencional y que es resultado de esto que se produjo. Porque el sabor del helado es algo que resulta de la producción del helado. Es una variable endógena. Ahora sí estamos pillando a qué nos estamos refiriendo. Entonces, por ejemplo, acá, una variable exógena, y yo les mostraba acá, creo. Una variable exógena. Aquí estamos, una variable exógena. Ajá. Miren, acá está. No, es esta que está acá. Es esta que está acá. Miren. Venta de helados. Hablando de helados. Venta de helados. Es una variable exógena porque no está producida por mi Y, que es número de homicidios. Aquí no aparece, pero es número de homicidios. Entonces, el hecho de yo vender helados no va a aumentar el hecho de que haya muertos. Y digamos que yo lo incluyo dentro de mi modelo. Miren, aquí está la rojita. Aquí habría un más. Pues eso no va a alterar que mi modelo sea válido. Sí, va a perder precisión al meter esto aquí, la venta de helados, que explique mis homicidios. Va a perder precisión, pero sigue estando bien estimado. El problema es cuando metemos variables que sí son resultado. El modelo en ese caso va a estar mal estimado. Así como pasa acá, variables endógenas. Así como esta que está acá. Porque es el resultado de ella misma. Voy a poner aquí de que se consume, que se produce. Es resultado de ella misma. Están relacionadas. Es como si hiciéramos algo así. Esperen y verás. Esto es algo endógeno. ¿Qué pasa adentro? Y algo exógeno sería todo lo que pasa afuera.
y digamos que esto afecta a esto que está acá. ¿Listo? Es una representación. Voy a quitarle el relleno, los contornos de forma. Igual el título voy a ponerlo en school, o en la escuelita. Lo que pasa afuera. Si me hago entender, es como si nos enfocáramos en este círculo y miramos qué es lo que puede afectar ese círculo, qué variables, qué eventos. Algo que pasa adentro y lo incluimos como si fuera algo que está afuera, es un problema de especificación. Y lo mismo que está pasando en el modelo. Entonces continuemos a la perilla siguiente. Eso es complicado, en eso nos tardamos demasiado, pero eso está bien. Bien, igual quedan poquitas preguntas. Bien, entonces en ese sentido, si miran acá, estamos estimando la demanda de internet, ¿cierto? Y estamos hablando de estatura. Miren lo que nos están diciendo, es irrelevante. Estatura es irrelevante para explicar la demanda de internet. O sea, la gente va a consumir internet independientemente de su altura. Sin embargo, diversos estudios previos manifiestan que la estatura es una variable irrelevante. Entonces, sabemos que como es irrelevante, ¿cierto? Es una variable irrelevante, pero esta variable de estatura no es resultado de esta variable de internet. ¿Sí lo ven? No es resultado. Entonces, esta variable significa que va a estar insesgada. Que va a estar insesgada, va a ser consistente, la varianza va a ser válida y la prueba de significancia va a ser válida. Eso indica lo contrario. Las demás respuestas dicen que es inválido, que son sesgados, que son inconsistentes. Eso no. Eso pasa con variables endógenas. Variables endógenas. O también pasa con las variables relevantes, la exclusión de variables relevantes. Entonces, si seguimos acá, en la parte 10, vamos a tener una pregunta similar. Está hablando de correlación. ¿Cómo sé? Antes de leerlo, porque lo que nos ofrecen acá dice eso es correlación. Una correlación entre una variable R y una variable P. Ahora, nos dicen aquí, un analista encuentra que no existe asociación lineal entre las variables R y P. Entonces, ¿cuál de los siguientes valores de correlación lineal describiría esta situación? Bueno, eso es un tema mucho más atrás, que lo hablamos en el primer corte. Y decíamos que había una diferencia entre la correlación lineal de Pearson y el R cuadrado. Entonces la correlación, ¿cierto? Tomo valores positivos y negativos. O sea, va de -1 a +1. Eso es una correlación. Va de -1 a +1. Si vemos acá, voy a buscar una imagen. Correlación gráfica. Miren, acá está. Cuando cargue. Debe cargar en algún momento. Voy a copiarlo así. Bueno, pues en este gráfico maluquito nos está diciendo que cada vez que aumenta mi X va a disminuir mi Y. ¿Sí lo ven? Eso es una correlación negativa. Y miren que aquí me aparece como un menos. Y es perfecta, porque miren que todos los puntitos se ajustan sobre la línea. Hay una correlación negativa. Ustedes luego buscan este gráfico bien no tan pixelado. Por el contrario, si miran en la gráfica de la derecha, a medida que aumenta mis X, disminuyen mis Y, sí, pero miren que ya los puntitos no se ajustan tan perfecto a la línea. En ese caso hay una correlación negativa, ¿cierto? Una correlación negativa, pero miren que no es perfecta, no es 1.
Y aquí hay como unos niveles. Julián no evalúa esos niveles. Nunca ha preguntado por esos niveles. Pero sí es importante entender que cuando uno aumenta los X y aumentan los Y, significa que hay una correlación positiva. Mírenlo, acá está. Es como si fuera un más aquí. Pero, si a medida que aumenta los X, mis valores Y se comportan de manera aleatoria, o sea, como si hubiera una línea aquí y mire que no se ajusta para nada los puntos, entonces hay una correlación de cero, o sea, no están correlacionados. No hay manera de decir que a medida que aumente mis Y, mis X van a aumentar o disminuir mis Y. No hay una relación entre esas variables. Entonces, si el valor es cercano a menos 1, entonces hay una correlación negativa. Y si el valor es cercano a 1, a más 1, hay una correlación positiva. Si el valor es cercano a 0, no hay correlación. Y ojo, porque esto es una correlación. Cuando ustedes evalúan en el R cuadrado, a diferencia del R cuadrado, este solo toma valores positivos. O sea, de 0 a 1. El ajuste del modelo. Miren que aquí son valores negativos y positivos. De menos 1 a más 1. Y aquí solo de 0 a 1. ¿Listo? No puede haber un R cuadrado negativo. Si él les pone esto, es una cascarita. No hay R cuadrado negativo. Por el contrario, sí hay correlaciones negativas, como vimos acá y como nos están presentando acá. Entonces nos dicen que se encuentra que no hay asociación lineal, o sea que no hay correlación entre R y P. Entonces el valor más cercano por el que no hay correlación es este, es el más cercano al 0. En ese sentido, la respuesta E sería la correcta, el más cercano al 0. Y aquí tenemos otras dos. Bien, si en un modelo se excluye una variable relevante, será cierto que... Y miren lo que pensamos la vez pasada. De los únicos 3 modelos que especificamos acá, de errores de especificación, el único donde vale es cuando se incluyen variables irrelevantes exógenas. Es el único. Del contrario, todos los demás van a ser sesgados y no consistentes. Recuerden que sesgado es como si estuviera ciego. En ese sentido, la C es la respuesta correcta. Donde se excluye. Bien. Y la última pregunta dice, una estimación de un modelo para explicar el ahorro personal arrojó estos valores que están acá de esta ecuación. Estoy volando, no les conté desde el principio porque, pues como son muchos temas, no quería dejar uno afuera. Y probablemente dejé algunos afuera, pero pues era la intención de abarcarlos todos y explicarlos de manera rápida. Esa es la última pregunta. Una estimación de un modelo para explicar el ahorro personal arrojó, ya está le sonó la alarma del carro, arrojó esta ecuación. El ahorro está explicado por este intercepto, por los ingresos y por la edad, donde el ahorro está medido en millones. Entonces todo lo que va a aparecer acá van a ser millones. El ingreso está medido en millones, esto también está medido en millones, y la edad está medida en millones también. Entonces a partir de los resultados es cierto que, bueno, como les explicaba en un principio, hay algo adicional a esto para interpretar modelos y es la forma funcional. O sea, si estamos hablando de valores lineales o de valores logarítmicos. Y eso lo vemos acá. Lo vemos acá. Los valores lineales son, como ya sabemos, que están
con un exponente de la 1. Y los logarítmicos se van a ver así. Se van a ver así. Logaritmo, por ejemplo, del ingreso, ¿cierto? Mientras que en los lineales se van a ver así. Es un beta por ingreso y logaritmo de beta por ingreso. Perdón, beta por logaritmo de ingreso hasta acá. Sí van a ver así. Otra forma en que se ven los logaritmos es con IN o LN. LN ingreso. Es otra forma en que se ven los logaritmos. Y hay varias formas de hacerlo. Tenemos lineales, esto quiere decir lineal en su componente dependiente, lineal en su componente independiente. Y así para cada uno de estos. Vemos aquí entonces que nos dice si el ingreso aumenta, miren, todo parte del ingreso aumenta en 1.000.000, si el ingreso aumenta en 1.000.000, igual a este y este también, entonces el ahorro y así para cada uno. Y aquí nos está tratando de interpretar esta relación que está acá. Como pueden ver, aquí no hay logaritmo detrás de esto. No hay logaritmo detrás de esto. Entonces pasa exactamente igual, porque es lineal y acá también es lineal. Entonces como pasa igual, este valor que está acá pasa acá. Los demás no. ¿Sí lo ven? Los demás no. Entonces la respuesta correcta en este caso sería la A. Para los demás casos donde hay logaritmos, tenemos esta diapositiva que están acá, formas funcionales. Y estas que están acá. Donde tenemos que si es lineal, pasa igual, como les decía. Si es logarítmico, se miden porcentajes. Si es logarítmico lineal, se va a medir como tasa de crecimiento y así sucesivamente. Ustedes este cuadro, de las poquitas cosas, no son poquitas, son bastantes, de las cosas que se deben aprender en econometría, esta es una de ellas. Identificar los tipos de formas funcionales, incluso más que los errores de especificación, es esta. Hay un video en el canal que lo pueden ver sobre eso, sobre cómo interpretar cuando pasa lo contrario. Y la interpretación se las puse en verde para que la puedan entender. Cuando es logarítmico, cómo pasa cuando tengo una tabla así, por ejemplo, y así con este, y así con este, y así para cada uno de los casos. El video, buscámoslo acá, porque ese tema sí es extenso y ya no tenemos mucho tiempo. El video es este, se llama Formas Funcionales, dura media hora. Ahí se explica todos los modelos, cómo se interpreta cada uno, porque es que se llama logaritmo, etcétera, etcétera. Y pues pueden ver los demás modelos que en realidad son el condensado de todo lo que hemos visto hoy. Bien, listo compañeros, no sé si tienen alguna duda. Yo sé que pues la metodología de hoy fue un poco rápida, pero era la intención para poder abarcar todos los temas y verlos rápidos y ser preciso respondiendo las respuestas. No sé si tengan alguna pregunta. Compañero Robin, levanta la mano. ¿Y quieres saber cuál es el modelo de la mula? A ver, hablen. Robin y Jefferson.
tengo una duda sobre las variables descriptivas. ¿Cómo interpretamos eso cuando lo tenemos en el EANM para el 2019 y 2017? Ahorita vamos para, pero eso es de econometría de la industria, no de la 1. Pero entonces, ¿de econometría 1 tiene alguna duda? Por mi parte, ninguno. Listo. Entonces, creo que podríamos dejar ahora así. Si necesitan algo me dicen, con gusto les respondo. Y entonces por ahora me despido, compañeros. Que tengan un feliz resto de tarde. Ya les envío las grabaciones. Hasta luego. Gracias. ¿Me envías el Word también o qué? ¿Cómo? Y el Word, sí. Ya les envío el Word también. Listo. Gracias. Listo, dale, Juan. Hasta luego, Andrés, Santiago, Jefferson, Robinson, Diana, Maffer. Vamos por ahí de 5, vamos por ahí de 5. Dale, Juan. Listo, compañeros. Abrazo a todos.